Un personaje que creo que puede captar y representar lo cómico que puede haber tras la cuestión de que la relación sexual no existe, es Woody Allen. Creo que además la relación con el psicoanálisis le ha ayudado a poder hacerlo, ¿no?, en sus creaciones artísticas. Si bien en todas sus producciones hace gala de esto, ¿no?, creo que especialmente como actor lo representa divinamente en estos personajes que se muestran en falta, ¿no?, sin ciertas dosis de narcisismo. Sería fácil a lo mejor utilizar algunos ejemplos de papeles protagonistas de relaciones de pareja en los que se pone en juego, pero hace un par de semanas vi una película, A Roma con amor, en lo que lo muestra de una manera muy divertida. Jerry, que es el protagonista, Allen, es un productor musical jubilado que viaja a Roma porque va a encontrarse con su hija para conocer a su prometido. Viaja con su mujer psiquiatra para encontrarse con toda la familia, y en el primer encuentro que tienen, él escucha a alguien cantando bajo la ducha ópera maravillosamente, ¿no? Entonces se acerca para ver quién es, y Giancarlo, su suegro, que está dándose un baño después del trabajo en una funeraria, ¿no?, que regenta. Bien, entonces Jerry empieza una campaña de acoso y derribo para que se presente a una audición. Se presenta en contra de toda la familia y la audición es un rotundo fracaso. Vuelven a casa desolados, enfadados, y vuelve Giancarlo a darse un baño y nuevamente esa voz prodigiosa vuelve a aparecer. Entonces a Jerry se le enciende la bombilla y dice: bueno, pues llevemos la ducha al escenario. Y entonces así lo hacen. Inician una gira mundial en la que en el escenario de la ópera se introduce a modo de un artificio en todo el escenario de la ópera la ducha, y entonces Giancarlo canta como Los Ángeles mientras desnudo se enjabona y se va bañando, ¿no? Todo parece como que cuadra, la relación sexual parece existir, todo el mundo está feliz, contento con esto, pero tras 4 conciertos, Giancarlo le confiesa a Jerry que se siente muy insatisfecho, que pensaba que era el sueño de su vida, pero tal cual lo consiguió se desvaneció. Entonces, de manera cómica, creo que Allen nos devuelve al centro de la cuestión, que es la imposibilidad.